Voy a empezar a grabar la clase para que los que no estuvieron ahí, no tienen posibilidades de estar en la clase, la vean después. Entonces, voy a hacer pequeñito esto. Y ya nos toca, sí, Elvia, no te preocupes. No te preocupes. Déjame poner acá también el chat. Muy bien. Muy bien. Entonces, al fin, Elvia se desconecta un momento por cuestiones laborales, pero aquí se queda esto. Entonces, el plan de trabajo es el siguiente. Fíjense muy bien. Acuérdense, ahorita ya tengo aquí el plan de trabajo, pero terminando la clase, aparte de que se queda la grabación, les subo el material que vamos utilizando. Entonces, vamos a revisar, no en sí la tarea, o sea, no me voy a poner ahorita a revisar los posesivos 212, sino nada más recordarles que esa tarea de los posesivos se declina igual que un adjetivo, que cualquier adjetivo 212. No sé si recuerdes, Mohamed, ¿por qué les llamábamos adjetivos 212? No sé si lo recuerdes. Era como una mnemotecnia, fue hace tanto, pero tanto tiempo. Pero si me dices, Ok, me acuerdo. no importa, ahorita lo vemos. Es una mnemotecnia que yo ahorita le podría decir a Aide, recuérdanoslas, pero ¿para qué la hago sufrir? Entonces, es una mnemotecnia, o lo podrías decir Aide si ya. ¿Que me expliques, Aide? No, la verdad no. Ay, Aide, te voy a pegar. Te voy a pegar. A ver, No. déjenme ver. Miren, entonces, déjenme acá abrir esta cosa, porque si la ocupo para mis alumnos de la Ponti, que no la ocupe para mis queridísimos de la UNAM. Déjenme acá poner esto. Déjenme ver. Espérenme, ténganme paciencia. Entonces, aquí vamos a agregar una. Entonces, creo que ahí ya están viendo la pantallita esa. Queridísima pantallita. Entonces, ahí vamos a decir que son adjetivos 212. A ver si se ve. Si no se ve, lo voy a tener que... Espérenme tantito. Espérenme tantito. Espérenme. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, ahí sí, ya puedo yo escribir 212. Ahí está. Ahora sí ya ven, sí ven el numerito, ¿va? Entonces, esto tiene que ver con, es una mnemotecnia que yo voy a emplear para considerar las que es una palabra, por ejemplo, voy a escribir voy a escribir el adjetivo o el pronombre posesivo, voy a escribir meus. Déjenme escribirlo, déjenme acomodar mejor esto porque así como que no tengo. A ver, espérenme. Entonces tengo el adjetivo. Ahí va de nuevo. Tengo el adjetivo. Lo pongo con azul. Meus. ¿Ah? Luego voy a tener el femenino. Mea. Y luego voy a tener el neutro. Déjenme poner el neutro con color verdecito. Meum. Entonces es un adjetivo que tiene los tres géneros al ser un adjetivo, ¿sí? Pero entonces eso quiere decir que
tiene 3 palabras, por lo tanto, en la mnemotecnia habrá 3 cifras, 3 números. Y esos 3 números yo les llamo 212, justamente porque son 3 cifras, el 1, el 2 y el 1, pero estratégicamente es el 2 porque sigue la segunda declinación. Fíjate mucho, Aide. Entonces, esto sigue la segunda declinación y es para el género masculino. Luego, la segunda palabra sigue la primera declinación y es para el género femenino. Y por último tengo la tercera declinación y es para el género neutro. Entonces, cuando yo hable de 212, me estaré refiriendo a una palabra de 3, a un enunciado de 3 palabras que sigue segunda declinación, primera declinación y segunda declinación. De ordinario van a ser los adjetivos y los pronombres, porque son los que también requieren los 3 géneros. Bueno, eso es a lo que cuando nos referimos a adjetivos, eh, 212 o a palabras 212, pueden ser pronombres, pueden ser adjetivos, va a ser esa mnemotecnia que implica que, entonces, que va a implicar segunda declinación para masculino, primera declinación para femenino y segunda declinación para neutro. Es como si en español cuando decimos bueno, buena, lo clasificáramos como segunda y primera, entonces dijéramos, es una palabra 21, ¿no? Si utilizáramos las terminaciones, ¿sí? Poquito. Entonces, me regreso al plan de trabajo y nos toca ahora justamente ver el acordeoncillo ver el tema, aquí lo voy a poner, ya lo preparé para ustedes. Aquí está, es el apunte que nos vamos a llevar después, que justamente me lleva a analizar los pronombres demostrativos. Y dice, pronomina demostrativa saepe adiventur. ¿Ah? Entonces dice acá, los pronombres, acuérdense, lo voy escribiendo para que ustedes ya lo tengan ahí, para que ustedes ya tengan aquí la traducción. Los pronombres, lo escribo con rojito para que se quede claramente. Los pronombres demostrativos. Esto me ayuda a ver que es un plural neutro y recuerden que pluralizamos en A, en segunda declinación. Los pronombres demostrativos suelen, bueno, voy a poner, sí, suelen presentar, suelen o a menudo, ese saepe es un adverbio que significa soler, ¿no? A menudo suelen presentar, suelen presentarse, voy a poner esto, ellos mismos suelen presentarse y dice acá, voy a poner aquí ahora a un ladito la traducción. Dice, con un sustantivo. Ahí dice con un sustantivo, voy a poner añadido. Con un sustantivo añadido, cum adito substantivo. Y después tengo el ejemplo. El ejemplo dice ic homo. Ese es el ejemplo. Es decir, aquí dice este hombre. Un pronombre demostrativo, en donde el este, aquí, es el pronombre claramente demostrativo. ¿Sí? Entonces, o fungen como adjetivos que están calificando aquí en este caso a hombre, habla de este hombre, no de otro, de este hombre. O dice aquí también que, aquí dice, voy a poner con color rojito, y dice, a veces, quitarles esto
para que no les estorbe. Espérenme, es que a veces quiero tocar muy rápido esto y falla. A veces, solos. De manera absoluta, solos, sin ningún sustantivo. Entonces, interdum significa a veces, interdum absolute, a veces de manera absoluta, es decir, a veces solos. ¿Sí? Y el ejemplo es, I domum meaducunt. Que esto se traduce como estos. Yo sigo poniendo mi acento ahí del que me quitó la academia para que ahora hagamos esa diferencia que ahí está solito el pronombre estos. Estos me llevan o me conducen a casa. Ahí dice. Idomum meaducunt, estos, en donde, fíjense aquí, el ejemplo, estaba acompañando a hombre. Ahora veo que aquí el pronombre hace las veces de sujeto. Entonces, estos, no está calificando a nadie, entonces estos me llevan a casa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los pronombres o los encontramos modificando a un sustantivo o solos. ¿Qué era la diferencia cuando en español hacíamos justamente esta distinción con el acento? Ese acento que nos quitó la academia, porque según la academia no había confusión, según la academia pues esa acentuación estaba de más, ¿no? O sea, no había confusión. Luego la Academia Mexicana de la Lengua le demostró que con algunos ejemplos que sí había confusión y pues se defendió la academia y bueno, hay tanta cosa. Con construcciones como yo como solo, que por ahí salió en algunos memes, ¿no? Yo como solo, que si es yo como solo, no acompañado, o yo solo como, ¿no? Yo como solo, ¿no? Solo como. Únicamente como o como solo de compañía, de que no tengo compañía, ¿no? Entonces, con frases a lo mejor tan elementales, demostró que sí puede haber una cierta confusión, a lo que la academia luego dice, bueno, pero contexto más amplio invita a no equivocarse, ¿no? Entonces, bueno. Yo sigo poniendo aunque incurra en errores ortográficos, yo sigo poniendo mis acentitos. Tanto trabajo que nos costaron, ¿no? Primero para que luego nos los quitaran. Entonces ya está. Ahora, tercera viñeta que está ahí, dice, interdum adivetur cum pronominibus idem eadem idem. Aquí el pronombre es idem eadem idem, que es el que ahorita vamos a declinar. Observen que ya lo declinamos, ¿cierto, Fer? La vez pasada ya lo vimos. De hecho, les dejé estudiar esta declinación. ¿Te acuerdas, Fer? Muy bien. Muy bien, muy bien. Es que a veces, Mohamed, les digo que me contesten por el chat mejor, se animan más a contestarme. Fíjate, Mohamed, que... A ver, para saber que están ahí. Sí, al menos para eso, al menos para saber que respiran todavía. Fíjate que tengo una compañera que da clases en la comunidad helénica de México y se estaban quejando amargamente de una colega porque les da clases, o sea, se conecta en Zoom, pero les da clases vía chat. O sea, todo lo va escribiendo en el chat, todo lo escribe en el chat. Hijo, los alumnos estaban enojadísimos. Alucinados, ¿no? A lo mejor sí es cuestión también que generacional y que a lo mejor cuesta trabajo, pero uno se pone a picarle y a indagar y antes a ensayar y cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que hasta se estaba complicando la vida más esta coleguilla. Pero bueno, pero los alumnos sí tienen, luego les digo, o reaccionen, ¿verdad? Aide, o reaccionenme poniendo ahí sus caritas y todo esto, o no caritas, sino las manitas, o por medio del chat, para saber que no se están durmiendo. Bien. La tercera viñeta entonces dice,
que a veces se unen a otros pronombres. Eso, así como el Mohamed. A veces se unen a otros pronombres. Entonces lo voy a poner aquí. Déjenme bajar la traducción sin viñeta. Entonces, con un sustantivo añadido, a veces solos, ¿ah? Y después el tercero dice, la tercera viñeta dice que, en rojito, dice, a veces, de nuevo es el interdum, a veces se unen a otros o a, pues sí, tiene que ser a los pronombres, al pronombre, sí, a los pronombres. Aquí lo pone en plural porque está considerando los géneros. Son 3 géneros. A los pronombres, ¿qué pronombres? Sobre todo al pronombre idem, eadem, idem. Y el ejemplo dice, está en latín, os, eosdem, motus. Entonces ahí la traducción dice, dice, a estos mismos movimientos. ¿Sí? Motus es movimiento. A estos mismos movimientos. Déjenme ponerlo ahí para que quede más claro. Entonces, a estos mismos movimientos. Quizá está descontextualizado, ¿no? A lo mejor yo pudiera decir, me refiero a estos mismos movimientos, ¿no? Ahí fíjense cómo esta frase, que es la que ahora estamos traduciendo, que es el ejemplo, me indica que la palabra en sí, el sustantivo en sí es motus. Bueno, ahí está. Entonces, el pronombre os aquí está calificando a motus, pero también no solo ese pronombre, sino también el pronombre eosdem. Ese pronombre eosdem es el pronombre idem, eadem, idem. ¿Sí? Ahorita voy a declinar is, ea, id, y vamos a ver cómo de is, ea, id surge el pronombre idem, eadem, idem. Les adelanto un poquito, voy aquí a marcar con color amarillo, quizá nada más la I, marco nada más la I, y ea, id. Ahí por cuestión fonética pierde esa S, tendría que haber sido isdem, hace idem, eadem, idem. O sea, es este mismo pronombre que tengo abajo, Fer, y él es el que ya habíamos practicado la vez pasada, al que nada más se le agrega la terminación dem. Nada más le agrego la terminación dem. Entonces tengo 2 pronombres en uno. Nada más le agrego la terminación dem. Y aquí ya no vuelvo a agregar la E, la D, porque ya la tiene, el mismo pronombre ya la tiene. ¿No? Entonces, fíjense cómo de is, ea, id, que es la parte que está con negro, si le agrego la terminación dem, se convierte en otro pronombre. Is, ea, id, solito, is, ea, id, ¿se acuerdan? Es el que funciona como pronombre de tercera persona. Él, ella. Él, ella. En latín hay neutros. Vamos a decir que al hablar de personas, únicamente en español lo vamos a traducir como él y ella, porque no tenemos sustantivos neutros en español. Pero en latín sí hay. Entonces, is, ea, id. Y cuando le agrego la terminación dem, entonces se convierte en un pronombre adjetivo que significa mismo, que me indica igualdad. Acuérdense que antes, creo que decían que esto ya, sus maestros de metodología ya están pidiéndoles que no lo hagan, pero cuando había una misma referencia en su campo referencial, en su aparato referencial a pie de página, si se trataba de la misma obra, uno ponía idem, ¿no? Como la misma, ¿no? Entonces, hace referencia justamente a este pronombre idem, eadem, idem, que significa el mismo, la misma, lo mismo. Antes, Fer, fíjate, Fer, lo que te voy a contar. Es que aquí también les doy clases de historia, Mohamed. Entonces, antes, Fer,
nosotros decíamos, cuando decían, ¿cómo estás? ¿O qué opinas? Nosotros decíamos, idem, o sea, igual, ¿no? Y ahora ustedes dicen, por dos, ¿no? Hijos de Dios. Ay, Dios mío, estas generaciones. Fíjate que también es algo de abogados, porque mi hermana Ajá. estudió Derecho y tenían esas mismas bromas. Pero porque ahí también ven Qué maravilloso. muchísimo latín, justamente. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. No, pero para que se acuerden, porque ahora yo soy la que tuve que adaptarme a ese por dos, por dos. Por dos. No, no sabes. No, pero no es por dos, es X2. Ah, X2. Pues yo, fíjate que es X2, pero fíjate que yo he oído, así de viva voz, que dicen los jóvenes, no dicen X2, dicen por Por dos. dos, no, por dos, no, digo, me refiero a cómo lo escriben, ¿no? Ah, Eso, desde luego. No es el estoy signo. pensando en un mensaje de texto. Exactamente, pero sí tendría que ser por dos por una cuestión matemática, ¿no, Mohamed? Creo. Creo que a eso se refiere. Ok, Sí, sí, sí. muy bien. Bueno, entonces borro esto del pronombre idem, adem, idem. Me voy a quedar con mi acordeoncito este. Entonces dice, primera viñeta, que el pronombre a veces se presenta con otro sustantivo, califica un sustantivo, que el pronombre a veces va solito y que a veces se combina con otros pronombres, generalmente con el pronombre que indica igualdad, que es idem, adem, idem. Y dice, o también, voy a ponerlo acá, ajá, dice, o, por otro lado, o, por otro lado, fíjate, Mohamed, esto te va a gustar. Bueno, que viene de las bicis que se llaman tándem y luego también estos intercambios que hacemos, ¿no? Que yo te enseño tal y tú tal y así, ¿verdad? Y luego también les digo la paleta, hay una paleta de hielo que se llama tándem, Sí. ¿no? O no, yo no sé si todavía existe esa paletita, pero antes era tipo la Magnum y todo esto. Ajá. No sé si todavía, que era todo de chocolate, pero una parte tenía cerealito y la otra parte no. O sea, estaba dividida en dos partes. Este es un conector latino que indica una correlación de una afirmación con otra, una con otra. Por un lado, por el otro, de esta manera, de esta otra manera. En primer lugar, en segundo lugar. O sea, siempre indica un par. Siempre indica un par. De ahí que las bicis en tándem sean las que van de dos en dos, ¿no? Entonces, o por otro lado, dice, con el correlativo, aquí vamos a decir, ile con el correlativo o con el respectivo, podríamos decir, con los respectivos, ile e iste. De tal suerte que el ejemplo dice, aec quidem ex arte y lavero ex studio. Entonces, ¿qué dice ahí el latín? Dice, esta, una parte, esta por el arte, por medio del arte o a partir del arte. Esta, ciertamente, cuiden, por el arte, y después dice aquella. Va a hablar de esta y después habla de aquella. Esta y aquella. Dice esta, ciertamente, por el arte. Aquella, en verdad, tanta coma ya no me gusta, por el estudio. Una por el arte, otra por el estudio. Ex arte, una por y la ex estudio. Una por el arte y la otra puede ser estudio como por la ciencia. Una por el arte, la otra por la ciencia, ¿no? Ciertamente son ejemplos muy cortitos, muy descontextualizados. Tenía una alumna que decía, entre menos contexto hay, entre más pequeño es el ejemplo, es más difícil de entender. Decía ella que eran huesitos duros de roer, ¿no? Entonces ahí está. Esto nada más para que vean que los pronombres, entonces, o fungen como sustantivos,
o sea, como adjetivos, es decir, califican a otro sustantivo, primera viñeta. O se presentan de manera absoluta, solitos, es decir, fungen como si fueran sustantivos. O a veces se unen a otros pronombres, pronombres que los califican, como en el caso del pronombre idem, adem, idem, que significa igualdad. Y en el último, que a veces se presentan correlacionados con otro, o sea, indicando una dualidad, por un lado, por el otro, de una manera, de otra, esta y aquel. Por un lado esta, por otro lado aquella. Estos y aquellos. Esos y esos otros. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos. Bien. Ahora, para declinar los pronombres, fíjate bien, Fer, porque esto les dije la vez pasada, esto les dije la clase pasada, les prometí que el pronombre is, ea, id les iba a ayudar a un poquito a hacer que no fueran tantas las declinaciones de los pronombres. Entonces, nosotros estudiamos que la declinación del pronombre is, ea, id, estudiamos no me acuerdo si en esa clase, creo que sí estuvieron Ara y estuvo Justin, ¿no? Pero dijimos que el genitivo, explicamos por qué en este pronombre que tiene una declinación mixta, explicamos por qué se llama mixto. Fíjate, Mohamed, lo voy a escribir acá. Entonces, su declinación es mixta. ¿Qué quiere decir que sea una declinación? Que es mixta. Que es 212-333. Ahora ya vamos entendiendo más o menos esa forma de identificar las mnemotecnias. O sea, quiere decir que habrá 3 palabras, una para género masculino, una para femenino y una para neutro. Por eso hay tres, ¿cómo se llama en matemáticas? Espérenme. Cuando un número se compone de 2 cifras, no sé si sean cifras. Bueno, hay 2 números, ¿no? Entonces, 2, 1, 2. El 2 para género masculino, el 1 para género femenino y el 2 para género neutro. Eso quiere decir que estas formas de 2, 1, 2 se van a presentar en toda la declinación, en toditita la declinación, con excepción del genitivo y del dativo que ya puse ahí en color verde. O sea, toda la declinación de este pronombre será 212, pero en genitivo y en dativo va a actuar como un pronombre 333. Ahora, ¿qué quiere decir que el pronombre sea 333? El pronombre 333, de nuevo, me vuelve a indicar que habrá una forma para el género femenino, otra para el género femenino y otra más para el género neutro. O sea, será eius, eius, eius. Y ahí se ve que las 3 palabras, los 3 géneros, es masculino, femenino y neutro, los 3 siguen la tercera declinación. Por eso se le denomina 333. ¿Sí? Si nosotros seguimos nuestro cuadro de las declinaciones que ya terminamos, vimos que coincide con el genitivo de la tercera declinación. Aguas, Aide, hay que ponerse a estudiar mucho. Ahora, ¿en qué termina Fer? A ver, el dativo de la tercera declinación, ¿lo dijimos, Fer? En I. En I. Por lo tanto, aquí voy a tener que la raíz de nuevo es la E, voy a tener que la raíz es la E, y aquí la raíz es la E, igual que antes, déjenme ponerlo pegado al margen para que puedan ver la raíz así bien alineadita, y la terminación es una I en los 3, ¿no? Entonces, voy a tener dativo EI, masculino, femenino también EI, y neutro también femenino, EI. Perdón, y neutro también con I, EI.
ei, ei, ei. Y ya está. Estos son los casos que siguen la tercera declinación. Todo lo demás, de manera muy fácil, sigue segunda declinación para masculino, primera declinación para femenino y segunda declinación para neutro. Entonces, aquí voy a tener eum, en el femenino voy a tener eam, y en el neutro, acuérdense de neutros, dos casos iguales, nominativo y acusativo. Eum, eam, ir. ¿Cuál es la característica de los ablativos? ¿Te acuerdas, Fer? Ahora va a ser el examen de Fer. Puro Fer, puro Fer. ¿Son los que terminan en letra temática? En la letra temática. Entonces, tengo acá o, eo, ea, eo. Ajá. Bien. Ahora, en el plural voy a tener y aquí la raíz que predomina, en donde predomina el sonido E, ahí ya conserva el cambio original de I como en el masculino singular. Entonces tengo I. Ahí lo estoy poniendo con un guioncito para que se den cuenta cuál es la raíz y cuál es la terminación, pero es doble I, doble I. Y esto recuerda un poco al italiano, ¿no? Que dicen luego, fili, ¿no? Y el neutro y el femenino va a tener como raíz la E y va a tener como terminación AE que después se cierra en un diptongo E. Y de nuevo, como en italiano, vuelve a ser donne, ¿no? Uomi et donne vuelve a ser terminación en E. Esto recuerda mucho al italiano, pero acuérdense que pues, más bien sería parecido al latín. Muy bien. Luego, entonces sería I, EAE y el neutro EA. Ya está. Neutros plurales terminados en A. Neutros plurales terminados en A. Genitivos. Voy con los genitivos. Eorum, femenino. Earum y neutro. Eorum. De nuevo vean su raíz. Terminación orum, arum, orum. Luego, dativo, is, eis, eis, eis. Y luego acusativo, distingo, ¿verdad, Fer? Que el acusativo y el dativo, los dos terminan en S, pero, si antes de la S tengo una I, es dativo. Si antes de la S tengo letra temática, es acusativo. Entonces tengo eis, 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 y el acusativo eos, eas, ea. Ahí ya se me fue. Ahí está. Ea. Bien. Bien. Muy bien, Fer. Entonces, ahora llegamos ¿se acuerdan? A que dijimos que en plural el dativo y el ablativo siempre van a ser iguales. Por lo tanto, tengo eis, eis, eis. Y ya está. Esta declinación del pronombre is, ea, id va a ser muy importante porque estas terminaciones, justamente estas terminaciones que son ahora las que voy a escribir con color rojito, estas terminaciones son exactamente las que voy a conservar en la declinación de los pronombres demostrativos. Y ahorita vamos a empezar a identificar esa declinación de los pronombres demostrativos. La voy a empezar a identificar, pero, fíjense muy bien, pero únicamente pero voy a dejar de lado el pronombre que están viendo aquí, que si alcanzan a ver en sus pantallas, el pronombre ik, aek, ok, porque ese pronombre presenta unas irregularidades, algunas irregularidades. Ahorita lo vamos a ver. Ajá. Entonces,
Ya tengo ahí esas terminaciones. Déjenme darme un tiempecito en marcar esas terminaciones. Es importante que ustedes practiquen, Aide, no olviden esto. Aide, Elvia, qué bueno que ya te integraste de Maestra, nuevo. ¿Qué pasó, Aide? Sí, ya. yo tengo una duda Échatela, que no te o deja sea, dormir. no sé si la llegó a explicar ahorita al inicio, pero A ver. en la declinación mixta, en el singular, bueno, sí, en la singular, en la parte del nominativo me confunde el id. O sea, no entiendo No, de dónde está, de fíjate dónde que, sale. ok, esto, Aide, se Ujú. considera enunciado. Esto es el enunciado, es más, te lo voy a poner así Ok. con cursivas. Ese enunciado, ya por una cuestión etimológica, Aide, ya queda así. O sea, así es la etimología de la palabra. Así Ok. va. No, Ese sí, sí se ok. aprende de memoria. Cuando tú aprendes vocabulario del latín, lo vas a aprender, Aide, Ujú. con ese nominativo. Ese es a lo que se le llama, entonces, es la forma que aparece en el diccionario, ¿no? La forma descontextualizada que aparece en el diccionario. Lo que sí que te sirve de arranque, porque cuando tú tienes id en el neutro, tú sabes Ajá. que este id va a ir igualito en acusativo. Los neutros siempre tienen igual, siempre van a tener igual el nominativo y el acusativo. ¿Sí, Sí. Aire? Entonces, Sí. tú te aprendes de memoria que se enuncia is, ea, id. Y cuando digo te aprendes de memoria, es un tanto como aprenderte de memoria, Mohamed, la gran lista que siempre nos dan en todas las lenguas de verbos irregulares, que seguramente habrá explicaciones, ¿no? Y que los expertos en lingüística de cada lengua sabrán estudiar perfectamente, ¿no? Pero para un alumno es así como que te lo aprendes porque es irregular. Hay cambios importantes. Y eso quiere decir, Aide, que esos cambios importantes, que en una gramática griega y latina, que son lenguas que se quedaron como fósiles, fíjate, tú sabes que Ujú. es un fósil, ¿no, Aide? Entonces, ¿sabes? Tú que vas para la escuela de antropología e historia, los fósiles se quedan como que eh, de manera fija, por ejemplo, generalmente impregnados en alguna superficie. Y Ajá. ya no así mueren y ahí se queda su marca, su sello, como un sello. Pues lo mismo le pasó a las lenguas clásicas, al griego, al latín, por mencionar algunas, porque hay muchas. ¿En dónde se quedan fosilizados estos? ¿En dónde se pegan? ¿En dónde se impregnan? En los textos. Eso quiere Ok. decir que no hay hablantes. O sea, tú puedes decirme ahora, ¿y cómo se sabe que hablábamos, que se pronunciaba así en latín? Si ciertamente nadie dejó una grabación, no hay una grabación, no hay registros. ¿Qué certeza tenemos de que así se pronunciaba? Ninguna. Bueno, sí, evidencias fonéticas no la tenemos, grabaciones no hay. ¿Te imaginas al Cicerón dejando grabaciones? No, no hay. Pero en los textos, eso te lo recomiendo los videitos, esos que les dejé al principio, en los textos sí hay evidencia de todo esto. Por eso Ay, se habla por eso se habla de la traducción, se habla de la pronunciación reconstruida. ¿Reconstruida a partir de dónde? A partir de los textos, de las fuentes. Y hay otra, que es la italiana. ¿Qué pasa con la pronunciación italiana? Bueno, resulta que el italiano, perdón, el latín, generalmente lo seguían hablando ¿quiénes? Los sacerdotes en la iglesia. Y la sede de la Iglesia Católica, pues es el Vaticano y está en Roma. Entonces fue punto para el italiano. Ellos empezaron a pronunciar en latín, pero a la italiana. ¿Por qué? Porque pues era la lengua que sabían, era su fonética. Te juro que si el Vaticano hubiera estado acá en América, y es más, acá en México, y es más, acá en el Distrito Federal, hubiéramos pronunciado y se hubiera generalizado una pronunciación mexicana, más una pronunciación chilanga del latín. Pero bueno,
se conocen dos grandes pronunciaciones, que son, una es hipotética, basada en qué, en los textos. ¿Sí, Aide? Una Sí. es la de las evidencias de los textos y otra es la que siguen los que se consideraron que prolongaron, digamos, la vida del latín, que fueron los italianos, porque en razón de la Santa Sede, y se acabó. Bueno, entonces, cuando tú aprendes vocabulario de una lengua, generalmente uno la aprende como viene en el diccionario, porque son, digamos, normas, reglas, estándares de la lengua, que no tienen que ver con el habla. Esas no están modificadas, no las modifica ningún hablante, lo que viene en el diccionario. Una cosa es la lengua y otra cosa es el habla. Por eso me peleo siempre me estoy peleando cuando ustedes dicen, es que yo sé español. A ver, ustedes hablan español, están aprendiendo español, es muy diferente. Y seguramente a Mohamed, como maestro de inglés, le pasa con los nativos, ¿no, Mohamed? Que las escuelas muchas veces dicen, es maestro nativo. Y los alumnos decimos, wow, entonces sí ha de ser súper especialista. Y pues no. Digo, te puedes encontrar nativos muy sabios, desde luego, pero un maestro, pues es el que estudió, no el que habla, ¿no? Entonces, porque pues todos nosotros somos hablantes del español, pero no somos maestros de español, ¿no? Entonces, esa es justamente la situación, ¿no? Entonces, Aide, ¿cómo sabemos que esto se pronuncia? Porque la id, ¿de dónde salió esta id? Pues va a ser una cuestión de gramática histórica, etimológica, que ahí va, el id, ¿cómo se dice eso? O cómo se dice lo, o cómo se dice ello, pues es el id. Y ya, sí, o sea, ya te está ahí, a lo mejor, no sé, pues recordando ciertas palabras, Mohamed, porque pues también por aquí va la historia de muchas lenguas y palabras que evolucionan a partir del latín y que esa D que es dental, luego puede ir también con una T y todo esto, ¿no? Entonces, pues tiene evidencias en otras lenguas un poquito modificadas, un poquitito, pero es neutro, Aire. ¿De dónde Sí. sale esa D neutra? Pues en su origen así fue, ¿sí? Ok. Gracias. Esa es la que te tienes que aprender, ¿eh? Aguas que te pego. Muy bien, No. entonces, ya están ahí las terminaciones en rojito. Me voy a saltar el pronombre y me voy al pronombre, déjenme ver que primero voy a poner el nominativo y el genitivo, me voy al pronombre iste, ista, istud. Dice acá, voy a traducir esto que está a la cabeza del pronombre, dice, del cuadrito, dice, el pronombre iste, ista, istus indica, ahí se ve muy claro, que está en tu presencia. O sea, habla de una distancia que el mismo pronombre está en tu presencia. No habla, no dice que está en mi presencia como esto. In mea presencia. In mea presentia. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Non in mea presentia. Ahora voy a decir acá. Intúa. Habla de una distancia espacial, está más lejos, no cerca de mí, sino cerca de ti, no cerca de una primera persona, que soy yo, quien habla, sino cerca de la segunda persona, que está un poquito más cerca o está ante el que habla, eres tú, ante quien habla, porque la que está más lejos es la tercera persona, que es de quien se habla. Entonces, es el que está a la mitad. Yo, tú y él. Yo, aquí cerca, yo, cerca, pues soy yo. Tú, frente a mí, y aquel, él, hasta allá. Entonces son 3 tiempos. Entonces el pronombre ik, ek, ok, que vuelve a ser su enunciado, lo que te tienes que aprender de memoria y
ese pronombre está aquí, frente a mí, en mí. Entonces, este se traduce como este, esta, esto. ¿Sí, Aide? Aquí lo voy a traducir, lo voy a traducir aquí abajito en rojito. Entonces digo, ajá. Aquí yo soy muy neurótica con los colores y las minúsculas y todo eso. Esta, y acá en neutro, digo, esto. Ajá. Esta, esto. Está aquí, aquí, cerca de mí. Pero ahora el que está cerca de ti, le llamo ese. Entonces, iste se traduce como ese. No se traduce como este. Este es ik, ik, aek, ok. Ese es iste, ista, istus. Ahí de nuevo tu amiga D. Ya te fijaste ahí D. Ajá. Entonces, aquí tendré, esta, perdón, esa, y aquí tendré eso. Eso. Ajá. Bien. Bien, Aide. Entonces, voy a empezar con ese, esa, eso. Voy a dejar un poquito esta, esto. ¿Por qué lo dejo? Ya que le quité la cursiva, se la vuelvo a poner ahorita. ¿Por qué lo voy a dejar? Lo voy a dejar por cuestiones de que presenta una cierta irregularidad. Esa irregularidad es esta letra C que está apareciendo aquí. La voy a dejar un poquito. Me voy a isto. Para demostrarles que la terminación, déjenme hacer más chiquitito, no sé si los voy a hacer sufrir con déjenme ver. Lo que pasa es que quiero que en la pantalla vean la declinación de is, a, id, y vean la declinación de, ay no, espérenme. Y vean la declinación de iste, ista, isto. Ahí estoy. Me voy primero al nominativo, al genitivo. Entonces, si la terminación del genitivo para is, ea, id es ius, aquí la están viendo, se la estoy marcando, ius, eso quiere decir que a la raíz ist, que va a tener siempre va a tener esa raíz la declinación, esta declinación, déjenme escribir primero la raíz. ¿Cómo extraño mis pizarrones, Mohamed? ¿Tú no los extrañas? Ay, sí, estoy igual. ¿Verdad? Pero si quieres le sacamos foto a... Ándale, eso está muy bien. Sáquenle al fotito al de arriba. vas completando abajo. Eso, mero, sáquenle. Y déjame hacerlo más grande para que. Ajá. Espérate. Sáquenle fotito ahí para que puedan tener ahí su acordeoncillo. Es más, no te tengo, Mohamed, a ti en ese grupo, pero si quieres integrarte luego, me dices y te integro al grupo de WhatsApp de los muchachos para que se enteren. De todas maneras, ay Dios mío, estoy aquí. Espérame. Ahí está. Ay, es que estas, uno tiene que estar manejando tanta cosa. Sí. ¿Verdad? Déjame mandarlo al grupo básico, curso básico. Acá estoy. De todas maneras, ahí va Aide, y ahí va Fer, y ahí va Elvia. Ahí en el, pueden tener fue buena idea, Mohamed. Buena idea, ahí lo tienen. Bien, entonces, vemos que la terminación es ius, entonces aquí, como nos enseñó la maestra de la primaria, aquí sí de escalerita
de escalerita, primero pongo la raíz para que se fijen que ya nada más consiste, lo siguiente sería poner las terminaciones de is, ea, if, nada más. No sé si haciendo esto se puede hacer esto acá. Déjame ver, a veces no. Ah, mira. No sé, a veces sí surgen estas trampitas y se pueden hacer. Ajá. Llamero, llamero. A veces es mucha más se ve difícil, pero es repetir y repetir lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tienen en la tablita que la terminación del genitivo es ius. Entonces, en este momento, yo nada más al genitivo le agrego la terminación ius, 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 y entonces voy a ver que el genitivo de iste, ista, istud es istius, istius, istius. Fíjate, Fer, no es istius, se pronuncia istius, istius, porque tiene 3 sílabas la palabrita, es istius, 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 istius. ¿Sí? 3 sílabas. Ahora, dativo termina en i, entonces será isti, isti, isti. Acusativo, am, igual al nominativo neutro. Entonces va a ser aquí istum, la marca del acusativo es la M, istam, y neutro, ahí de aquí no le pensamos mucho. Recuerda que en los neutros, nominativo y acusativo son los mismos. Entonces acá decimos istud. Istud, istud. Ablativo, como Fer ya lo dijo hace un momento, termina en vocal temática, por lo tanto voy a tener isto, ista, isto. A ver, ¿cómo quedaría ID? Igual se va a declinar, igualito se va a declinar. Déjame cerrar esto. Igualitito se va a declinar, ile, ila, ilus, igualitito. Quiero ahorita, Aide, que declines con la misma base de arriba del iste, ista, istud. Quiero que declines ile, ila, ilus. ¿Ya te fijaste? Ile, Sí. ila, ilus. Ok. A ver. Entonces, ¿quieres que yo lo escriba? Porque ustedes también lo pueden escribir, ¿eh? Ah, sí, de hecho sí estoy haciendo anotaciones. Órale, pues, Y va. bueno, sería la primera Ilius. Ok, yo lo escribo por ti. Lo que decía es que ustedes también pueden editar. Hay una, en la barra esta de donde sale el compartir pantalla y todo esto, pero bueno, después lo vemos. Entonces me lo dices. Ilius, luego. Sería Ilius Ilius, y luego. Ilius. Muy bien. ¿Cómo quedaría el dativo ahí de? Ili, Ili. Ili Ujú, y Ili. 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 ¿Cómo queda el acusativo? Ilium. Ilum. Ilum. Nada más la pura terminación, Sí. fíjate. Ilum. Ándele, Sí, ándele. Ilam Ilam. y voy. Sí. Ilum. No, igual al nominativo. Acuérdate que esa es tu referencia. Ah, El neutro siempre va a tener igual el nominativo y el acusativo. Por lo tanto, ahí será Ilus. ilus. Ahora sí, ablativo ahí de. Hilo. Eso. Femenino. Hila. Ila y neutro. Hilo. Hilo. Hay una frase muy empleada, creo en filosofía la utilizan mucho, en historia sobre todo, Elvia, pero la llegan a utilizar también los filósofos.
pues no se diga nosotros los filólogos, Mohamed. Mohamed, ¿tú eres de inglesas o eres de enseñanza? De inglés. No, inglesa. De inglesas, ¿verdad? Bueno, y no se Ujú. diga nosotros los filólogos, Mohamed, que cuando decimos, es un latinismo, fíjate ahí de cuando tu maestro o alguien dice, algún maestro, algún familiar dice, cuando yo era chiquito o hace muchos años, y es automático que los chavos empiezan a decir, así como que, uy, pasaron los años, ¿no? En aquellos años maravillosos, en aquel tiempo, pues para referirse a esos años de la historia, esos tiempos históricos, en latín se dice in illo tempore, ¿no? In illo tempore, que literalmente quiere decir, bueno, pero es neutro. In illo tempore, que naturalmente quiere, literalmente quiere decir en aquel tiempo, ¿no? Entonces ya es una frase conceptual que quiere decir en tiempos, en determinada temporalidad histórica, ¿no? In illo tempore. En la Edad Media, en la época bizantina, y dicen in illo tempore, ¿no? Ya es un latinismo que se utiliza por ahí. ¿Sí, Aire? Ahora me voy al plural. Entonces, en el plural, ustedes ya ahí tienen su acordeoncito, lo tienen en el teléfono. Entonces ahí tienen que el nominativo plural termina en i, entonces ahí será isti. ¿Cómo digo esas, Aide? Esas Ajá. sería, Aquí lo estoy poniendo, ahora estoy cambiando el pronombre, ¿eh? ok. Isti es esos. ¿Cómo digo esas? Fíjate en tu acordeón que les mandé la fotito. Voy. Es que de hecho ni siquiera tengo el celular de la mano. Ay, chamaca. Sería, no sé. Ahorita ¿No? espera tantito. Sí quiero. Va. Istae. Eso. Istae. Neutro plural. Acuérdense. Ista. Esta. Acuérdense que no decimos currículums, decimos currícula. Siempre les estaré reclamando eso, ¿no? Entonces, isti, istae, ista. Como ya pusiste aquí el neutro ista, pues inmediatamente el acusativo también lo podemos poner así, porque acuérdate que en plural, que en los neutros, sea singular o plural, siempre van a tener igual el nominativo y el acusativo. Siempre, ¿sí, Aide? Siempre, esa es una regla ya. En neutro siempre es igual el nominativo y el acusativo. Siempre los neutros tienen esos casos iguales. Más aquí, ahí está. Ista, ista. Ahora me voy al genitivo. ¿Lo tienes a la mano, Aide? Sí. ¿Cómo quedaría? ¿En cuál estamos? Ya. Genitivo Historum. plural. Historum, femenino. Histarum. Histarum y neutro. Historum. Historum. Ahora el dativo. Istis. Eso. Istis, femenino. Istis. Igual. Y neutro. Istis. Perfectamente, chamaca. Y luego el acusativo. Istos. Istos. Y luego el femenino. Istas. Y ya tienes el neutro acá. Ista. Y luego, en plural, el dativo es igual al ablativo. Por lo tanto, vamos a tener Istis. istis, istis, istis. ¿Ya te fijaste? Sí. Puse istis, istis, istis. Muy bien. Entonces, con esta misma base que resultó ser la declinación del plural de is, ea, id, que lo tienen aquí arriba, y que fue la fotito que sacamos, con eso mismo se puede declinar también aquel, ¿no? Entonces digo acá, ili, el plural,
como digo, aquella. Igualito que hiciste el de isti, ista. Ahí ve. Ah, ¿me está preguntando a mí? Sí, esta clase es molestemos a Aide. No, Me era estoy- para Fernanda. No, a Fer ya le tocó. Ah, bueno, está bien. Fer ya le tocó. Y dice Fer, ya me tocó todo el semestre, ¿verdad, Fer? Entonces, ahorita atacamos a Elvia. Para la próxima. Entonces, el plural Ah, de... Ahí te lo dejé arriba, mira, para que lo veas ahí en la misma pantalla. Sí, Va. sería Ilae Y la E, y el neutro sería Ila. y la. Bien. Fíjate cómo es exactamente lo mismo, ¿sí, Aide? Ajá. Y la. Luego el genitivo, ¿cómo quedaría? Ilorum, Ilorum. Bien. Luego, Ilarum Ilarum, y el neutro sería Ilorum. Ilorum. Luego, ¿cómo queda el dativo? El dativo sería Ilis, Ilis, Ilis Ilis y Ilis. y Ilis. Ups, Ilis. Luego, ¿cómo queda el acusativo? Hilos, Hilos, femenino, Hilas, hilas, y neutro, Hila. hila. Igual a tu neutro de allá arriba. ¿Ves? Ujú. Igualito a tu neutro de acá arriba. Hila, hila. Bien. Y luego, ¿cómo queda el ablativo igual al dativo? Sería Ilis, Ilis, luego, Ilis ilis, y el neutro Ilis. ilis también. Ahí está, ahí está. De tarea, y lo voy a poner, lo subo a la plataforma con sus cuadritos y todo, como suelo hacerlo, Fer. De tarea les voy a dar para que declinen, les voy a poner que declinen ipse, ipsa, ipsum, igualito. ¿Sí, Aide? Igualito. Ipse, ipsa, ipsum, igualito. ¿Mm? Y yo creo que sí nos vamos a ver. A ver, déjenme dejar de compartir la pantalla. Les voy a publicar esto. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Que estaba tapando. Ya está. Yo creo que el lunes sí nos vamos a ver en Zoom, Elvia. Fer, Aide, Sí, está bien. porfa. Sí. Para que terminemos esta declinación de los pronombres. Es que resulta, Mohamed, que generalmente nos vemos una clase síncrona y una asíncrona, trabajan ustedes, ¿no? Pero yo les voy a pedir que nos veamos este lunes de nuevo, ¿sale? De todas maneras, déjenme dejar de grabar, ya para que no se enteren.